Buenos días. Este es el trabajo de procesal penal presentado por Luisa Quirama y Daniel Pineda. Vamos a hablar inicialmente de las etapas del proceso penal. Las etapas del proceso penal dependen del funcionario competente ante el cual se adelanta o quienes la adelantan. El proceso penal se adelanta ante la jurisdicción, lo que quiere decir que se adelanta ante los jueces y se divide en dos etapas: la etapa de investigación y la etapa de juzgamiento, donde comienza con la noticia criminal. Luego de la sentencia, el incidente de preparación integral, o sea, es el espacio procesal civil de reparación para la víctima. Solo hay un fiscal, que es el fiscal general de la nación. Los otros son delegados. Los sujetos procesales son, en materia penal, los sujetos procesales son el juez, que es un tercero imparcial, solo se dedica a juzgar. Las partes, que es la defensa y la fiscalía, son partes porque sin su presencia no se puede alentar ninguna actuación penal. La defensa se divide en dos, que son la defensa técnica y la defensa material. La defensa técnica es el abogado y la material son los procesales. Ahora continuamos con los intervinientes. Los intervinientes se dividen en dos: el Ministerio Público, la Procuraduría, el personero y el personero en los municipios, y la otra parte, que son las víctimas. Seguimos entonces con la etapa de indagación, que la adelanta la Fiscalía General de la Nación con el propósito de validar si es viable o no que el proceso penal vaya a la jurisdicción. Las fases de la etapa de indagación son la noticia criminal, los actos urgentes, que no siempre hay, el programa metodológico y el informe ejecutivo. La noticia criminal es la forma como se activa o se adquiere el conocimiento de la Fiscalía para analizar si investiga o no presuntos hechos delictivos y sus presuntos responsables. Las formas de noticias criminales son el oficio, la denuncia, la querella y la petición especial. Jurídicamente hablando, no es lo mismo una denuncia que una querella. Vamos a hablar sobre la petición especial primero. Esa es la menos común del artículo 75 del Código Penal y la que instaura el Procurador General de la Nación. La denuncia, seguimos con la denuncia, es un deber legal para toda aquella persona que crea que se está cometiendo un delito, pero si esta persona tiene la calidad de funcionario público, pasa a ser un deber o una obligación. La denuncia puede ser determinadas o indeterminadas. Para toda denuncia es fundamental el hecho, más no el sujeto. Se busca quién es el presunto responsable. La querella. Toda querella es investigada a partir de la víctima. El querellante legítimo es el que legalmente está avalado para interponer la querella. Eso está en el artículo 71, que habla del querellante legítimo. Para la querella y los delitos querellables opera el fenómeno de la caducidad. Son 6 meses. Esa caducidad se puede prorrogar por cuestión de fuerza mayor o por caso fortuito. Si usted no activa el estado, no sirve. Hay una característica particular que es el delito querellable. Son los delitos menos graves, delitos dispositivos, porque dependen de la víctima. La acción penal es del Estado. El abogado del Estado es la Fiscalía, pero en los delitos querellables hay una excepción: una extorsión o un homicidio. Estos son investigables de oficio. Una cosa es que la querella de policía, y otra cosa es la querella como forma de noticia criminal. Para la de policía son 4 meses, y para la fiscalía son 6 meses. Entre la denuncia y la querella existe una gran diferencia, y es que en los delitos querellables existe una condición, y es que la querella se tiene que agotar el requisito de procedibilidad denominado conciliación. Como son delitos que permiten disponer el derecho,
no hay que decirle a la víctima para una investigación, sino si concilia un acto o concilia una cosa juzgada. De igual forma, si no concilian, sigue el proceso penal. La fiscalía que está investigando el caso es el que tiene que agotar el requisito de procedibilidad, hacer una conciliación. Los delitos investigables de oficio no hay conciliación como regla general ni requisito. La querella admite desistimientos y en cambio los delitos denunciables no. Siguen los actos urgentes. Son actos que se tienen que dar de inmediato. Todo lo que tienda a desaparecer con el tiempo hay que hacerlo. El programa metodológico. El fiscal se reúne puede ser con el CTI, la SIGEN, o la policía, entre otros, y se pone de acuerdo con la investigación. Todo para poder plasmar un informe. En el informe ejecutivo, que cuenta todo lo investigado en el programa metodológico y determina todo. Con ese informe ejecutivo le toca la puerta a la jurisdicción para poder iniciar la investigación. Cuando tienen medios de conocimiento que le permitan inferir que existen unos hechos con las características de un delito y existe un partícipe de haber incurrido en un delito, le toca la puerta a la jurisdicción que inicia con esta el control de garantías. El informe ejecutivo es todo lo que plasma y está establecido en el programa metodológico. El informe se inicia en los medios de prueba. Con este informe, el fiscal tiene tres opciones: acude al juez, deja el expediente esperando, o acude a la jurisdicción, o tiene otra posibilidad de archivar. Puede solicitar la preclusión y una solicitud que hace ante el juez de conocimiento, y la otra es para imputar los cargos ante el juez de control de garantías. Y después de todo esto sigue la etapa de investigación. Agotado el informe ejecutivo, entonces pasamos a lo que es el archivo y la preclusión. El archivo no es definitivo, aparecen nuevos hechos e investigaciones de alguna manera, si se puede archivar o lo puede desarchivar. Y en la preclusión es donde el juez precluye y acaba de fondo con la cosa juzgada. Ya se cierra completamente, no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Bueno, ahora vamos con la etapa de investigación. La audiencia de imputación de cargos es la esencia de la etapa de investigación. En razón de ello, una persona la vinculan a un proceso penal a partir de la imputación de cargos. Es donde la fiscalía dice qué delitos va a imputar, los medios de prueba que tiene para llevar el proceso. Antes de que le imputen un delito, hay que legalizarle una captura. ¿Cuándo existe la necesidad de legalizar una captura? Cuando una persona, una vez privada de su libertad, sea llevada ante un juez para que le legalicen la captura. El término para hacerlo es hasta de 36 horas ante un juez de control de garantías. A una persona se le puede iniciar un proceso sin capturarlo, pero lo normal es que la gente sea capturada cometiendo el delito o mediante una orden. ¿Qué tiene que pasar si se declara ilegal una captura? Que se deja en libertad, aunque si se le puede imputar los cargos, puede seguir el proceso. La orden de captura es la que emite un juez de control de garantías por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, quien previo a esa orden de captura la solicita en la audiencia reservada, en cumplimiento de los motivos fundados que establece el artículo 221. Un juez que legaliza la captura queda impedido para ser un juez de formulación. Si es en un pueblo y el juez de ese pueblo emite la legalización de captura, tiene que ir a otro juez de otro pueblo para la audiencia de formulación de imputación. En estos momentos el proceso penal no existe, solo es un paso previo. Cuando el proceso ya se acabó, lo condenaron, pero no se presentó, el juez de conocimiento emite un mandamiento escrito o una orden de captura para que cumpla la condena. El proceso penal
No se habla de prueba hasta el juicio. Eso en la orden de captura no se habla de prueba, se habla de medios de conocimiento o motivos fundados. La flagrancia no es siempre un presupuesto de responsabilidad penal. Cuando una persona la capturan, se le tiene que llevar a un juez de control de garantías para legalizarla. La flagrancia no siempre es un presupuesto de responsabilidad penal. Cuando una persona la capturan, se le tiene que llevar a un juez de control de garantías para legalizarle la captura. La etapa de investigación necesita una imputación de cargos o una audiencia de formulación. A través de la audiencia de formulación de imputación es cuando se vincula a la persona al proceso penal, excepto cuando se captura antes de eso. Imputar cargos consiste en enrostrarle a una persona la condición de un delito o haber participado en este con un grado de conocimiento denominado inferencia razonable. En la audiencia de formulación de imputación, en dicha audiencia se denomina acto de parte, que está en el artículo 186 del Código Penal, porque es una situación exclusiva solamente de la Fiscalía General de la Nación. Depende únicamente si se quiere imputar o no, si están las pruebas razonables. El fiscal únicamente imputa ante el juez de control de garantías cuando tiene un grado de conocimiento para imputar o inferencia razonable, autoridad o participación. Para imputar un delito no es necesario estar capturado. La legalidad de la captura no es presupuesto para imputar. Ese grado de conocimiento son los medios de prueba. En ese momento, con lo que tengo, voy ante el juez. A partir de esa audiencia es que se sabe por qué la Fiscalía lo va a imputar. ¿En qué consiste la audiencia de imputación? Según el Código 288 del Código Penal, se desarrolla en 3 momentos. El primero de ellos se denomina la individualización. Establecer quién es la persona, nombre, identificación, educación, saber a quién se está capturando y no a otra persona. La identificación es más general, la individualización es más específica para no cometer errores. El segundo momento son los hechos jurídicamente relevantes, los comportamientos que revisa un delito penal. No todo comportamiento humano es un delito penal. Y el tercer momento es la posibilidad de allanarse, aceptar de manera unilateral, libre, consciente y voluntario y de manera debidamente asesorado por su abogado los cargos que le imputan. Bueno, continuamos entonces con la definición de medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento son decisiones judiciales de carácter preventivo y temporal que dicta un juez de control de garantías. Su objetivo principal es garantizar la correcta administración de justicia durante un proceso penal, asegurando la comparecencia del imputado, la conservación de evidencia y la protección de la comunidad y las víctimas. Su naturaleza y finalidad. Las medidas de aseguramiento no son ni una pena ni un castigo, sino mecanismos cautelares que buscan mitigar riesgos procesales como son los riesgos de evasión o no comparecencia al proceso, riesgos de obstrucción a la justicia, por ejemplo, destrucción de pruebas, y riesgos de reiteración delictiva o peligros para la sociedad o la víctima. Tipos de medidas de aseguramiento. Estos tipos se dividen en 2: privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Las privativas de la libertad son las carcelarias, domiciliarias, siempre que no obstaculice el proceso. Y las no privativas de la libertad son la vigilancia electrónica, vigilancia personal, institucional o
obligación a presentarse periódicamente ante las autoridades, limitaciones, entre otras. Los requisitos para su imposición. Para que un juez de control de garantías imponga una medida de aseguramiento, debe comprobar la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado en el delito, basadas en elementos materiales probatorios o evidencia física obtenida legalmente, y que la medida sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, proteger a la sociedad o víctimas, o asegurar la comparecencia del imputado. El procedimiento y control judicial. La Fiscalía General de la Nación es la encargada de solicitar la medida y el juez debe evaluar la petición con criterios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y adecuación, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la presunción de inocencia. La importancia de esas medidas de aseguramiento en el sistema penal es que asegura pues que el proceso penal se desarrolle con garantías, protegiendo tanto a la sociedad como a los derechos de los imputados, evitando que se obstaculice la justicia o que el imputado pues evada el proceso. Seguimos entonces con la etapa de juzgamiento. Esta etapa es la segunda fase del proceso penal, que se adelanta ante el juez del conocimiento, quien dirige el juicio, y en esa etapa se realiza el juicio oral, donde se confrontan las pruebas y aseguramientos y argumentos para que el juez determine la responsabilidad penal del acusado. Inicio de la etapa. Se inicia con la radicación del escrito de acusación. Luego se instala la audiencia del juicio oral por parte del juez, quien verifica la presencia de las partes procesales, la fiscalía, la defensa, la víctima, etc. Y no puede haber audiencia de acusación sin el escrito. Aquí podemos mencionar el artículo 337. Mencionando rápidamente el artículo 337 del Código del Procedimiento Penal, que es el escrito de acusación y documentos anexos. Entonces dice, primero, la individualización concreta de quienes son acusados, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, el nombre y lugar de citación del abogado de confianza, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de decomiso, el descubrimiento de los medios de pruebas para el efecto que se presentará el documento anexo, que deberá contener a los hechos que no requieren pruebas, la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo, el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio, los documentos, objetos o elementos que quieran aducirse, la indicación de los testigos o peritos de descargo, los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía, las declaraciones o deposiciones. La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicamente de información. Características principales. Las características principales de esta etapa son entonces la oralidad, inmediación, contradicción y concentración. Vamos a decir de qué se trata cada una. Todas las actuaciones procesales se realizan de manera oral durante la audiencia, lo que facilita la inmediación y la dinámica del debate entre las partes y el juez. La inmediación. El juez debe estar presente durante toda la práctica de las pruebas, lo que permite observar directamente las declaraciones, evidencias y comportamientos, asegurando una valoración personal y directa de las pruebas. La contradicción.
Las partes tienen el derecho y la oportunidad de controvertir las pruebas y argumentos presentados por la contraparte, garantizando un debate justo y equilibrado entre la acusación y la defensa. Y la concentración, que es el proceso que busca que las actuaciones se realicen de manera continua y sin interrupciones innecesarias, concentrando la práctica de pruebas y debates en audiencias específicas para agilizar el juicio. Esas características pueden asegurar que el juicio oral sea un proceso justo, transparente y eficiente, respaldando los derechos fundamentales de todas las partes involucradas y utilizando una adecuada administración de justicia. Las fases dentro del juzgamiento son 3 fases, 3 audiencias, que son la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral. Entonces la audiencia de acusación se presenta pues formalmente, se presenta el objeto del juicio. Aquí podemos mencionar el artículo 339 rápidamente del procedimiento penal. Se abre la audiencia, la instalación, apertura de la audiencia, verificando la asistencia de las partes y de los intervinientes. Sin las partes, la audiencia no se puede hacer. El traslado, que es verificar si los demás sujetos procesales ya tienen copia del escrito de acusación, y saneamiento y las observaciones que se tengan. La audiencia preparatoria. En esta audiencia se depuran las pruebas que serán admitidas y debatidas en el juicio oral, resolviendo posibles nulidades o exclusiones. Aquí podemos mencionar el artículo 343, que dice: fecha de la audiencia preparatoria. Antes de finalice la audiencia de formulación de acusación, el juez tomará las siguientes decisiones: incorporará las correcciones a la acusación leída, aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes y suspenderá condicionalmente el procedimiento cuando corresponda. Y el juicio oral, que se presenta si confrontan las pruebas, se escuchan testimonios, peritajes y alegatos de las partes. Y también, por último, pues los alegatos finales, que interviene la fiscalía, la víctima, la defensa, y allí exponen sus conclusiones y argumentos finales. Ya pues para terminar, el juez, con base en la valoración de las pruebas y el debate, emite una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, resolviendo la responsabilidad penal del acusado. Y para finalizar, entonces queremos decir que esta etapa garantiza el derecho de la defensa, la transparencia del proceso y la búsqueda de la verdad material a través del debate público y contradictorio. Muchísimas gracias.